julio de 2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. El veto al proyecto de ley de fomento productivo, los incentivos tributarios y la generación de empleo. La suspensión de metas fiscales en caso de grave recesión económica. ¿De dónde vendrán los recursos para alcanzar equilibrio en el déficit fiscal actual? Lo revisaremos. También estará Abelardo Pachano, analista económico, el proyecto urgente y el veto del Ejecutivo, su perspectiva a las modificaciones del presidente ante un déficit fiscal proyectado de 8.000 millones de dólares este año. ¿Es la ley de fomento productivo el punto de partida que reactivará la economía? Lo examinaremos. Además, nos acompañará María José Carrión, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Fiscalización. La reestructuración de la comisión en el limbo, gracias a los votos del propio morenismo y el correísmo. ¿Cuál es la salida? Lo revisaremos. Rafael Correa tiene orden de captura y Daniela Camacho, magistrada de la Corte Nacional y jueza en el caso Balda, dictó la orden de prisión. La Fiscalía le atribuye responsabilidades en el secuestro de Fernando Balda en Colombia, donde actuaron agentes ecuatorianos, hoy enjuiciados que se acogieron a la cooperación eficaz, figura jurídica que consta en el Código Orgánico Integral Penal aprobado en el anterior gobierno. En caso de que el expresidente Rafael Correa sea visto en el Ecuador, será detenido. La Policía Judicial extendió un telegrama en el que se notificó a las dependencias policiales de todo el país. El documento detalla la orden de prisión dictada por la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia en contra del exmandatario vinculado en el caso de secuestro de Fernando Balda. La orden llegó también al bloque de búsqueda de la Policía Nacional y está firmada por el subdirector de la Policía Judicial, Henry Herrera. Mientras tanto, la Fiscalía cerró la instrucción del caso. 5 minutos después de la medianoche de este miércoles, el fiscal Edwin Pérez pidió a la jueza Camacho que señale día y hora en los cuales tenga lugar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la cual Fiscalía sustentará el dictamen. En esa audiencia se sabrá si la Fiscalía mantiene o no la acusación contra los 6 implicados en el secuestro. En una entrevista radial la mañana de este jueves, el fiscal anunció que, además de la prisión preventiva, se podrían dictar nuevas medidas cautelares contra Correa. Hoy la Fiscalía cuenta con nuevos elementos de convicción y que obviamente estos nuevos elementos de convicción que se han obtenido en el transcurso de estas últimas semanas son las que nos servirán para fundamentar la solicitud o requerimiento de nuevas medidas cautelares. Fue su respuesta después de que se conociera que el expresidente el pasado 18 de junio donó su vivienda en Quito a su hijo menor de edad. El exmandatario no tiene prohibición para enajenar sus bienes. También la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar, se pronunció. El mismo día en que se presenta una acusación, se está realizando una donación. Eso es inconcebible, es inaceptable, porque eso significa que el pueblo ecuatoriano está siendo burlado. Nosotros tenemos una figura que se llama órdenes especiales de inmovilización temporales para que no ocurra lo que hoy estamos viendo. Al cierre de la instrucción, el fiscal también dispuso que se investiguen delitos como peculado y fraude procesal que se habrían desprendido de la investigación del caso Balda. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días con todos quienes nos acompañan. Con 66 observaciones al texto aprobado, el proyecto de ley de fomento productivo regresa a la Asamblea Nacional, sancionada parcialmente por el Ejecutivo. Esta mañana nos acompaña el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Ministro, buenos días. ¿Cuáles son los cambios más importantes que se introdujeron? Muy buenos días, Lenin. Un saludo a la audiencia. Efectivamente, hemos ya enviado el veto al proyecto de ley y hay al menos 3 componentes en los cambios. El primero son varios temas de forma que debíamos corregir para una efectiva aplicación de la ley. Allí hay un grupo importante de cambios que entiendo no van a ser motivo de mayor debate. Luego hay algunos cambios relacionados con asuntos
que vinieron de la ley, pero que los hemos perfeccionado, vinieron desde la Asamblea, pero que los hemos perfeccionado en relación a los incentivos. Por ejemplo, se estaban excluyendo los incentivos al sector acuícola, se estaban excluyendo también los incentivos al sector de la pesca, y esto por temas eminentemente de redacción, porque la motivación jurídica era distinta a la motivación del debate. Y también hemos incluido un incentivo adicional para recuperar y reactivar la producción, sobre todo en el austro, que se han perdido más de 1000 empleos en la producción de cocinas. Y luego también en la regla macrofiscal, que es el tercer componente, donde hemos hecho algunos ajustes que nos permitan tener mayor claridad de cómo va a operar la regla, pero adicionalmente tener algunas salvedades en caso de que se den situaciones extremas como catástrofes naturales que no vamos a poder controlar. Vamos por el lado de los incentivos. Hay modulaciones. Por ejemplo, las exoneraciones del impuesto a la renta para las nuevas inversiones en sectores priorizados se condicionan a la generación de empleo neto. El veto señala que el reglamento de la ley deberá establecer condiciones y procedimientos para su aplicación en atención al tamaño de las sociedades. ¿Ya tienen una idea de cómo va a funcionar esto? Estamos trabajando en ello, Lenin. Evidentemente tenemos que esperar que se apruebe finalmente la ley, pero en concepto la discusión que hemos tenido internamente es la siguiente: no se puede hacer una norma general por la distinta tipología que tenemos en los procesos productivos. Hay procesos productivos y empresas que son más intensivas en mano de obra, hay otras que son más intensivas en manos de capital, hay proyectos de inversión que para su maduración necesitan más tiempo que otros. Entonces, todo eso lo vamos a dejar a reglamentación, porque habiéndolo dejado en la ley corríamos el riesgo de no tener la capacidad de tratar de empaquetar todo eso conforme corresponde. Pero el objetivo es lo importante en esto, Lenin, y es que estamos como gobierno nacional entregando estos beneficios en tanto y en cuanto tengamos la garantía de que se van a generar nuevos empleos en el futuro. Evidentemente habrá casos en los que situaciones ajenas a las empresas puedan hacer que ese empleo no crezca en un año o en 2 años en determinado periodo, o como le digo, que al inicio de la inversión ni siquiera se genere un empleo en distintos proyectos, pero luego a futuro eso se va a dar. Entonces todo eso tenemos que reglamentarlo. El objetivo central de esta ley es generar más empleo para los ecuatorianos, que entendemos es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y también nuestra como gobierno para darles respuesta a los ecuatorianos. En función entonces de aquellas particularidades de los sectores productivos, se salva esa crítica que usted como presidente gremial siempre realizaba a los espacios de discrecionalidad que se abrían cuando los cuerpos legales no eran claros y debían ser complementados con normativas secundarias. Mire, es un tema más de práctica en el sentido de que, como insisto, hay varios procesos productivos. Si usted tiene, por ejemplo, un proceso productivo o una inversión en el sector forestal, eso va a tomar tiempo en desarrollarse porque la inversión inicial es de menor generación de mano de obra que en el futuro va a dar réditos. Si usted tiene un proceso productivo relacionado con software, por ejemplo, de una MIPYME que está creándose, eso es sobre la base de mucha tecnología, poca mano de obra, mucho conocimiento. Entonces, todo eso tenemos que modularlo, pero con un objetivo que está claro en la ley, estimado Lenin, eso no cambia, que es la generación de empleo. Sobre esa base vamos a generar las mejores condiciones para garantizar la generación de empleo, pero sin obstaculizar tampoco la llegada de estos proyectos de inversión y la concreción de los contratos de inversión. Ministro, ¿cómo es esto de que las reglas y metas fiscales podrán ser suspendidas temporalmente si es que llegaran a ocurrir catástrofes naturales, una recesión económica grave, desequilibrios en el sistema de pagos o situaciones de emergencia nacional? Para ello, dice el veto propuesto, se requerirá de la aprobación y, como usted señalaba, pues de la Asamblea Nacional con mayoría absoluta de sus miembros. ¿Se está abriendo el paraguas? O más bien lo que estamos preveyendo, Lenin, es que en una circunstancia extrema que no se controle, como la desgracia que tuvimos hace 2 años en Manabí, que eso no obligue a que una regla
impida margen de maniobra para las autoridades a futuro. ¿Y esto de dónde lo hemos tomado, Lenin? De las mejores experiencias internacionales y también de diálogos que hemos establecido en estas semanas con pares de ministerios de finanzas y de haciendas que ya han administrado este tipo de reglas en la región. Entonces, han sugerido, y estamos acogiendo esa sugerencia, de que hay que tener ciertas salvedades, pero con un blindaje claro. Es decir, mañana no puede levantar la mano el ministro y decir esto es una catástrofe natural. No, tiene que haber un contexto, tiene que estar bien reglamentado y la Asamblea tiene que aprobar esa salvedad, porque demanda de un cambio, no solamente de una liberación, digamos, si se quiere, de la aplicación de la regla, sino inmediatamente de la presentación de un plan de contingencia que permita seguir en la ruta correcta. El objetivo de todo esto, estimado Lenin, es corregir los grandes desequilibrios con los que hemos recibido la economía. Un desorden fiscal muy grave, unos grandes desequilibrios en materia de crecimiento económico y de competitividad. Decía bien la nota, si es que nosotros no haríamos nada durante estos 7 meses de gestión, el déficit previsto a final de año iba a terminar en 8.000 millones de dólares. Eso es insostenible, Lenin. ¿Y por qué? Por decisiones que no se han tomado. A estas alturas lo han bajado a 4.000, ¿no? Ya estamos en 4.000, esa es la proyección de cierre a fin de año, y el déficit primario, que no contabiliza los pagos por la deuda, está en cerca de 1.200 millones de dólares, va a cerrar en alrededor de esa cifra. Y a futuro, evidentemente, el objetivo es ir reduciendo. ¿Cómo, Lenin? Hay que ingresar en una zona más agresiva de optimización del gasto, y eso establece también la regla macrofiscal. ¿Por qué? Ya en estas semanas de gestión hemos hecho un recorte presupuestario de cerca de 600 millones de dólares. Vamos a continuar con eso porque estamos trabajando con cada entidad, con cada ministerio para encontrar los espacios de eficiencia. Pero a futuro esto tiene que continuar. También en trabajo coordinado con el Ministerio del Trabajo se estableció una resolución donde no se puede contratar en este año, de lo que va al 2018 y también el 2019, más contratos ocasionales. ¿Por qué? Con eso al menos detenemos estos procesos que seguían incrementando el gasto corriente y la masa salarial. Ministro, y todos tenemos que entrar en un proceso de optimización. Volviendo al tema del veto, ¿se deja de considerar como deuda los certificados de tesorería, los famosos CETES? ¿Empiezan ustedes entonces a dejar ver por dónde irá parte de su estrategia de financiamiento? Mire, en tanto y en cuanto esos certificados de tesorería sean a menos de 360 días, que es incluso una de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, pueden ser utilizados, tienen que ser transparentados, Lenin, esto es muy importante, es decir, en toda la información relacionada a la deuda tiene que estar claramente contabilizados los CETES. Lo que cambia es el procedimiento de la aprobación, porque son certificados de tesorería, es para el manejo de tesorería, entonces tiene un tratamiento distinto al de el endeudamiento en los términos que se establecen para la otra, para los otros tramos que tienen que ver con la aprobación del comité de deuda, etcétera. Entonces, estos certificados de tesorería son justamente eso, permiten aliviar problemas de liquidez en momentos determinados, pero siempre sujetándonos incluso a las recomendaciones de Contraloría que establecen que esto deberá ser en un periodo menor a 360 días. Tiene que ser de 359 días y menos. Y terminado, casi terminado el tema de la ley de fomento productivo, ministro, ¿cómo se va a empezar a afrontar el otro reto, el del déficit fiscal y su financiamiento? Usted ya nos hablaba de que se ha reducido la expectativa de 8.000 a 4.000 millones, pero está en el radar, se piensa quizás en opciones como aquellas que plantea el ex ministro Fausto Ortiz, subir 2 puntos al IVA, focalizar subsidios de combustibles, recortes serios en el sector público, ¿o eso está descartado? Mire, por el momento no se ha considerado un incremento de IVA. Como gobierno, el gobierno tiene que explorar absolutamente todas las opciones, ¿no es cierto?, por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Pero este momento, al menos, un incremento del IVA sería mucho más recesivo. De hecho, la estrategia de reducción de gasto y de tamaño del Estado, eso va a generar una mayor desaceleración de la economía. Es natural, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer todos
aprovechados este momento para ver el futuro con mayor prosperidad. Lo que no podemos hacer, Lenín, es seguir en un ritmo desmedido de gasto que ya no tiene la capacidad de generación de ingresos para sostener eso y que se va a tornar insostenible. ¿Para qué? Para el gasto social, que es al final del día el que tenemos que garantizar para los más vulnerables. Por el lado de los subsidios actualmente totalizan cerca de 3.000 millones de dólares. Si se analizan, hay muchas distorsiones, hay muchas opciones de focalización, pero siempre garantizando que los más vulnerables, la gente más pobre, no se vea afectada. Se lo están pensando, en el caso de la optimización, lo que he mencionado, Lenín, ya hicimos estos recortes, hemos detenido al menos que siga incrementándose la masa salarial por la vía de la contratación ocasional. El ministro de Trabajo ha sido claro en explicar el proceso a futuro, que más bien va a garantizar que muchas de estas personas tengan mayor claridad sobre su expectativa en el servicio público, y vamos a continuar con ello, porque otro tramo que se viene importante es el de las empresas públicas, donde hay muchísimo por hacer, y también el de las compras públicas. Ya hemos iniciado un trabajo con asesoría de organismos internacionales para optimizar la compra pública. Fíjese usted, y cierro con esto, 5.8% del PIB, es decir, 5.800 millones gasta Sercop en compras públicas. El mismo Sercop ha hecho un trabajo de optimización que nos haría reducir eso en al menos unos 400, 500 millones anuales, y lo vamos a anunciar en los próximos días. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por comparecer aquí a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín. Y tras la pausa, Abelardo Pachano, analista económico, su perspectiva del veto del Ejecutivo al proyecto económico urgente. Ya regresamos. Aunque se tomaron su tiempo, desde distintos sectores se señala que el gobierno con el veto mejoró su propio proyecto, que a su vez se había enriquecido luego del trámite en la Asamblea Nacional. Esta mañana nos acompaña el economista Abelardo Pachano, analista económico, expresidente de la Junta Monetaria. Le damos los buenos días y le preguntamos, economista, ¿es con esto suficiente para fomentar la producción, para atraer las inversiones, para generar empleo y estabilidad y equilibrio fiscal? Buen día, Lenín, y gracias por la invitación. En realidad estamos en el camino correcto. Yo creo que estamos retomando la sensatez en la política económica. Vamos en la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos como gran telón de fondo de una economía que se pueda autosostener en el largo plazo. Este es un primer paso, un paso fundamental en donde se reconstruyen algunos principios de manejo macroeconómico, y también se ofrece un generoso conjunto de incentivos a las actividades privadas. ¿Generoso o entreguista? Generoso, diría yo, porque es vital obtener dos grandes resultados en el corto plazo. Uno, recursos que regresen al Ecuador del exterior, de los propios inversionistas ecuatorianos o de inversionistas extranjeros interesados en trabajar en nuestra sociedad. Y segundo, que esos recursos ofrezcan oportunidades de empleo que son tan indispensables para mejorar las condiciones sociales de la sociedad. El pasado 17 de enero usted se reunió con el presidente de la República junto a otros economistas, y allí le dijo al licenciado Lenín Moreno su preocupación en relación a dos temas, principalmente déficit fiscal y deuda. De ese tiempo para acá el gobierno se desligó del correísmo económico en su gobierno y nombró pues ministro al titular del gremio de los empresarios. Con este escenario, con este proyecto de ley, ¿se relaja un poco aquellas preocupaciones que usted tenía, economista Pachano? Vamos en el camino. Yo creo que se están haciendo esfuerzos notables en la corrección de los problemas. Nos va a tomar bastante tiempo. Se están reintroduciendo los conceptos, yo diría, de manejo macrofiscal, las famosas reglas macrofiscales que fueron abandonadas a inicio del gobierno del expresidente Correa, y que nos han demostrado que fue una de las más perniciosas decisiones que se tomó en el campo de la macroeconomía. Hoy, ventajosamente, hay experiencias en el mundo que nos pueden ayudar a reconfigurar todo ese conjunto de reglas. Se está introduciendo el concepto del déficit estructural, que nos tenemos que acostumbrar, o nos vamos a acostumbrar, vamos a aprender lo que eso significa.
Lamentablemente todavía no está en la ley, va a quedar en el reglamento. A mí me hubiera gustado que quede más en la ley. Sin embargo, también hay un proyecto que está caminando en Quito, en la Asamblea Nacional, presentado por la Corporación de Participación Ciudadana y la organización Cordes, que tiene el apoyo de varios grupos políticos en la Asamblea y de la presidenta de la Asamblea, que busca una mayor transparencia en yo diría, en los indicadores oficiales y públicos del país. Ahí se podría discutir un poquito más sobre este tema, pero creo que estamos en la senda correcta. Que la dolarización es una camisa de fuerza, se repite con insistencia y el gobierno se la ajusta aún más. Se está obligando a presentar presupuestos que no contengan déficit primario en un país que desde el 2009 viene presentando precisamente ese tipo de déficit. En el 2017 fue de 3.700 millones, en el 2018 se lo proyectó en 8.000. Nos acaba de decir el ministro que ya se ha ajustado esa proyección y que serán solamente 4.000. Pero ¿con esta ley se hacen milagros? No. Hay que aumentar ingresos o reducir gastos, no hay otra salida. ¿Y cuáles serían entonces los caminos para lograr aquello? Lo prioritario es bajar gastos. En las condiciones en las que está la economía ecuatoriana, imponer nuevos tributos me parece contraproducente. Los indicadores y la situación general de una desaceleración económica no aconseja subir tributos. Por lo tanto, mayores ingresos no veo que sea posible conseguirlos. Inclusive, después de esta reforma y del establecimiento de estos beneficios temporales, porque tienen una vigencia de solo 2 años, con lo cual los empresarios tienen una ventanilla de muy corto plazo de oportunidad para poder aprovechar esta generosa presentación de beneficios y de incentivos a la inversión y a la generación de empleo. Después de eso, yo creo que la gran tarea es reconstruir una buena política tributaria que sea mucho más orgánica, que sea mucho más coherente, que sea consistente, que elimine un montón de impuestos distorsionantes que fueron introducidos a lo largo de estos últimos 10 años y que fastidian muchísimo a las iniciativas de carácter privado. Y que se cobre a todos, ¿no? ¿Perdón? Y que se cobre a todos. Que se cobre a la gran mayoría. Yo creo que hay estratos a los cuales es difícil cargarle tributos. No, le decía a todos los que tienen que pagar. Por supuesto. Que evaden o andan esperando estas remisiones para entonces aprovechar de cierta manera la coyuntura. Ahora, a mí las remisiones no me gustan. Lo he dicho, lo dije las veces anteriores, lo digo en esta también. Entiendo las razones de la necesidad del fisco, del presupuesto para obtener esos recursos en el corto plazo, pero me dejan un mal sabor ético. Obviamente esto no tiene que seguir el camino que ha seguido en la historia última de la economía y de la política económica, como tampoco vale eso de perdonar las deudas de los bancos públicos, que realmente es una mañosería, y perdónenme el término, es una mañosería horrible, que lo único que hace es hacerle perder credibilidad a los principios básicos de un manejo serio de la economía. Ahora, estos beneficios hay que asegurarlos que se cumplan sobre la base de transacciones reales, que no sean juegos contables, que no se aprovechen determinados inescrupulosos que lo que busquen es simplemente hacer asientos en sus contabilidades para tratar de obtener eso sin generar un valor agregado a la economía. Y ahí en la reglamentación el gobierno tiene una responsabilidad enorme, que además le conviene al país, porque si ingresan divisas vamos a tener una balanza de pagos mucho más cómoda, que va a promover transacciones con el exterior, que va a financiar las operaciones que necesitamos, y por el otro lado, los sectores sociales van a empezar a encontrar algún grado de alivio en esa gran tensión que hay en el mercado laboral. ¿Y qué es lo que debe venir ahora, economista Pachano? Este proyecto de ley es para afrontar la coyuntura de necesidades que tiene el país, que tiene el gobierno. Es un buen inicio, sí, pero no es un programa de desarrollo económico. Bueno, está topando los aspectos fundamentales y difíciles de los desequilibrios, arreglado el déficit fiscal, redefinido el papel del Estado en la economía, puesto en orden las cuentas públicas. Yo diría, tomadas las decisiones difíciles de deshacernos de un montón de aparatos e instituciones que no sirven para nada y que más bien nos causan dolores de cabeza. El resto de cosas son mucho más llevaderas. Para el inversionista va a ser mucho más seguro
el poder tomar sus decisiones sabiendo que hay un Estado ordenado, que hay un Estado que se conduce con responsabilidad. A la final, el gran marcador del desarrollo es el Estado con sus señales bien claras. Si el Estado demuestra ser responsable, cumple con sus responsabilidades sociales, cumple con sus obligaciones primigenias, el resto de las actividades privadas tienen que desarrollarse en ese ambiente con mucha mayor facilidad, de tal manera que lo esencial del programa económico está en lo que estamos conversando. Y más allá de los incentivos, que yo creo que en ese sentido también hay que recordarles a las actividades privadas que este tipo de incentivos no se pueden repetir. Son demasiado, digamos, desde un punto de vista de política económica no son sustentables tampoco en el mediano y en el largo plazo y solo se explican por la angustia de recursos que tiene la economía ecuatoriana, pero en un plano ya de mediano y de largo plazo, lo que hay es que estabilizar las reglas tributarias. El Estado tiene que reconvenir en lo que tiene que hacer, a qué tiene que dedicarse, y la introducción de normas de manejo fiscal responsable. Creo que tenemos que llevar al nivel más alto yo diría, de compromiso jurídico político en el país, para que no se vuelvan a utilizar estos mecanismos de triangulaciones financieras, de utilización del Banco Central, que a propósito, en esta ley, y ahí hay otro... ya se lo deja por fuera. Hay otra decisión, se van a reversar las daciones de acciones que de una manera absolutamente, yo diría, contraria a la lógica se hizo y se abusó de las condiciones del Banco Central de una dependencia más del gobierno nacional. Economista Abelardo Pachano, analista económico, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias, Lenín. Breve pausa y cuando regresemos, María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, reestructuración de la Comisión de Fiscalización. ¿Es necesario realizar reformas a la ley orgánica de la función legislativa? En pocos minutos estamos de vuelta. Y antes de nuestra entrevista es oportuno recordar lo que sucedía en la Comisión de Fiscalización en los tiempos, o desde los tiempos, correístas. Después de que acudieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el fiscal, el contralor y otras autoridades, desde la oposición se pidió formalmente la presencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ellos son el directorio político, si usted quiere, administrativo de la nueva empresa pública Petroecuador. ¿Cómo es que no conocen los directivos lo que están haciendo los funcionarios? Ningún elemento que pueda ni siquiera ni de lejos vincularle al señor vicepresidente. Creo que eso más bien me parece una estrategia política, de politiquería barata, que elementos probatorios. Es que la presidenta de la comisión, María José Carrión, decidió el pasado 7 de enero suspender la sesión de ese día y dar por terminado el juicio político contra Jorge Glass, porque dejó de ser vicepresidente, pero lo hizo sin una votación de los miembros de la comisión. Desde ese día no se la vio más por la Asamblea, hasta este miércoles. Simplemente no puedo seguir conociendo el proceso. Yo, ni ningún miembro de la comisión, ni nadie en la Asamblea Nacional. Esa mesa salvó de los juicios políticos al superintendente de bancos, Cristian Cruz, a los ex vocales del Consejo de la Judicatura y al ex vicepresidente Jorge Glass. O no se viene convenientemente, o se manda su alterno, o simplemente se hace de la vista gorda o comienzan esas famosas abstenciones. Antes a esta comisión se la conocía como la comisión de archivo porque cualquier pedido que llegaba era rechazado. Hoy los admiten, los tratan, pero a la hora de resolver los legisladores desaparecen, se enferman o votan en contra de lo que han actuado. Nos acompaña a esta hora la doctora María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, asambleísta. Buenos días, ¿qué es lo que está pasando allí? Buenos días, Lenin. Primero decir que en las declaraciones que usted y la entrevista plantea al inicio, eran declaraciones donde el país todavía no tenía elementos ni fiscalía de las asistencias internacionales que evidenciaran algún vínculo del vicepresidente de la República. Sin duda alguna, el bloque de Alianza País actuó con coherencia, dio la autorización para que el presidente de la República pueda actuar con tranquilidad y en ese caso había pedido la excusa del vicepresidente para sus funciones y en segundo momento actuó también con coherencia en el momento en que permitió que esa inmunidad sea levantada por la Asamblea Nacional y que el vicepresidente pueda ser vinculado e investigado en su momento y ahora sentenciado. Sin embargo, en los momentos legislativos son distintos. No
se conocía la información, no había pruebas hasta ese momento, y lo que se logró en su momento, sin que haya un inicio a juicio político, fue llevarle en una comparecencia. Bueno, no había pruebas para ustedes, ¿no? Porque para la oposición ellos decían que estaban allí demostrados innumerables actos de corrupción y que tenía que darse paso para el juicio político. Sí, sin duda alguna, los asambleístas luego de algún tiempo presentaron una solicitud de juicio político. En su momento el Consejo de Administración Legislativa no tramitó a su debido tiempo, y en esa medida la Comisión de Fiscalización perdió la competencia. Nosotros no podíamos ni calificar ni no calificar hacia que vaya hacia el CAL, Consejo de Administración Legislativa, porque al haber perdido su calidad de vicepresidente, como tal el juicio político había perdido su competencia. Sin embargo, luego de esto, la Asamblea actuó con responsabilidad en la medida de las competencias y de las decisiones políticas que se tomaron en su momento. Permitir que la justicia actúe, sin duda alguna, fue un acto de responsabilidad del bloque Alianza País, que permitió, con el voto del bloque Alianza País, que se investigue todo lo que deba ser investigado, y de hecho tal es así que el ex vicepresidente se encuentra ahora con una sentencia y obviamente en las instancias que corresponden. Asambleísta, ¿pero qué es lo que está pasando ahora? Que se están tramitando procesos de enjuiciamiento político en su primera instancia dentro de la Comisión de Fiscalización, pero finalmente no se resuelven. La percepción que muchos tienen es que no hay la voluntad política para sancionar a los alfiles del correísmo. Bueno, lamentablemente tuvimos dos juicios políticos que no contaron con el voto mayoritario. Como usted sabe, se necesitan de los 12 votos, 7 votos, es decir, una mayoría calificada. En los dos juicios políticos, tanto el Consejo de la Judicatura, así como también en el Superintendente de Bancos, en el juicio para el Superintendente de Bancos, los miembros del grupo asesor de la comisión, así como algunos asesores de algunos asambleístas que tuvieron la voluntad de participar en el análisis y en la discusión de la preparación del informe, tanto en el Consejo de la Judicatura, mi criterio particular era que era necesario que se lleve al Pleno de la Asamblea Nacional y que se debata esto, y que finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional discuta sobre si es que hubo o no mal manejo en relación a los concursos que permitieron el ingreso de muchos fiscales al Ecuador. Pero esa propuesta en esa medida, tiene respaldo mi posición legal, ¿no? fue absolutamente... Llevar al Pleno algo que tiene que resolver la Comisión de Fiscalización no tiene sustento legal. Exacto, no puede, si no existe la votación mayoritaria, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República establece competencias en el marco de la fiscalización. Y en el marco de la fiscalización lo que establece la ley es que debe haber un informe que se debata, y este informe debe tener una mayoría calificada. Eso quiere decir que de los 12 miembros de la Comisión de Fiscalización, 7 deben votar a favor del informe para que este pase al Consejo de la Administración Legislativa, y después de un proceso administrativo se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto no ocurrió porque algunos asambleístas, a pesar de que la argumentación jurídica que se les dio era absolutamente sustentada en la necesidad de que esto se debata, si es que era viable o no una censura, pero en el Pleno de la Asamblea Nacional, los asambleístas decidieron que en algunos casos se abstuvieron, en otros casos votaron en contra, y de igual forma pasó con el juicio político al Superintendente de Bancos. Yo lamento realmente que la actitud de esta... ¿Reestructuramos la Comisión de Fiscalización o reformamos la ley que contiene pues estos vacíos que permiten que se enfermen, que no acudan o que voten en contra de todo lo que anteriormente se ha expuesto, y los juicios políticos no es que se archivan, es que quedan en el aire, en la nada? Bueno, lamentamos que de estos 5 juicios políticos que ha habido en este periodo, ¿verdad?, 2 hayan quedado en esa consideración de no haber sido aprobados. Tampoco había votos para ser archivados. Los asambleístas, incluso algunos propusieron cambios a los textos. Ustedes pudieron ver en el juicio del Superintendente de Bancos, en el informe final, pidieron que se cambie tal parte, que se modifique en la resolución, en las conclusiones, pidieron una serie de modificaciones
modificaciones que en ese momento las procesamos adecuadamente en la comisión, en la última sesión para tratar este tema, pero lamentablemente y sorprendentemente, después de haber pedido, después de haberse aceptado esas modificaciones, o votaron en contra o se abstuvieron. Fue una burla en realidad lo que pasó en ese momento en la Comisión de Fiscalización. Y en realidad, por eso es que yo respaldé la solicitud del asambleísta Tello de pensar en que aquellos asambleístas o que faltan o que mandan a sus alternos o que de manera irresponsable no asisten o que, peor aún, que estando en un procesamiento, dando a entender a la comisión de que van a votar a favor, hacen perder tiempo a la comisión y finalmente votan en contra. Es una falta de respeto a todo el proceso legislativo y sobre todo de fiscalización. Es por eso que en el Pleno de la Asamblea Nacional yo apoyé esa propuesta de el asambleísta Tello, porque creo que es necesario discutir esto. No podemos pasar de agache y mandar a los alternos cuando no nos conviene votar. No podemos pasar de agache y faltar de darle a la cara al pueblo, porque el pueblo a la final va a saber que todas estas irregularidades finalmente, más allá de que la votación puede ser firme de acuerdo a un criterio político, eso es correcto. No podemos obligar a un asambleísta a apoyar un criterio político finalmente si no quiere, pero lo que sí es importante es que... defínanse, acudan, cumplan con su trabajo, devenguen el sueldo que les pagamos los ecuatorianos. María José Carrión, asambleísta. Y sobre todo hay que darle respuestas al pueblo ecuatoriano en temas tan importantes como la deuda del IES. Es la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Gracias por comparecer aquí a Contacto Directo. Gracias. Bien, así concluimos Contacto Directo. Que tengan todos un excelente fin de semana, Lenny. Nos volveremos a ver el próximo día lunes. Hasta entonces.